Por otro lado, tenemos las consecuencias indirectas, como puede ser el implementar o tener que implementar un costo de vigilancia para una nueva enfermedad o para una enfermedad que requiere tener cierta vigilancia epidemiológica en materia de inocuidad de los alimentos, ¿sí? Ya sea porque está siendo un problema a nivel internacional, porque hay un riesgo de que yo lo introduzca a través de una importación, o sencillamente por políticas sanitarias, tanto a nivel internacional, regional o de nuestro país, que implica el establecer la vigilancia epidemiológica contra ciertos agentes patógenos, ¿sí? Ya sea de tipo biológico o de tipo químico, y en algunos casos pueden incluirse los de tipo físico. También cuando tenemos consecuencias indirectas, estas van a verse reflejadas en los costos de tratamiento y control de los pacientes afectados. Es decir, va a tener que implementarse tratamientos específicos ante brotes por consumo de alimentos contaminados y, por supuesto, tener un control específico de auditoría, de supervisión, que va a incrementar estas consecuencias indirectas. En algunos de los casos, en materia de salud animal, sanidad vegetal, podemos decir que puede haber costos de indemnización, ¿sí? Porque habrá que sacrificar animales o la destrucción de ciertos plantíos que puedan representar este tipo de amenaza. E incluso en salud pública también pudiera haber ciertos costos de indemnización, sobre todo por los tratamientos y los controles y las repercusiones o secuelas que pudieran causar una cierta enfermedad. Las pérdidas comerciales potenciales. En el momento que identificamos un peligro potencial y de alto riesgo a nivel internacional, pues por supuesto que nuestras exportaciones se van a ver afectadas. Va a haber cierre de los mercados mientras no controlamos esos brotes para poder demostrar a nuestros socios comerciales que hemos controlado o erradicado ese agente etiológico y poder volver a retomar nuestras exportaciones o nuestras restricciones que podríamos tener incluso a nivel regional o dentro de nuestro país. Y por supuesto, algo también muy importante es que estos agentes patógenos pudieran también tener una consecuencia para el medio ambiente, ¿sí? Como ocurre a nivel de algunos peligros biológicos y químicos que pueden contaminar el medio ambiente. Bien, estas etapas son las que conformarían lo que es la evaluación del riesgo en materia de inocuidad de los alimentos. Vamos a desglosar todas las etapas subsiguientes de una manera más específica y ejemplificada. Sin embargo, la segunda etapa es la gestión del riesgo. También se llega a conocer como manejo o administración del riesgo. ¿Y qué implica esta etapa? Es el procedimiento mediante el cual vamos a analizar diversas alternativas de aplicación de medidas de mitigación de riesgo que hayamos identificado en esa evaluación de riesgo, ¿sí? Considerando que esta evaluación de riesgo y otra información relevante nos va a permitir mantener nuestro nivel adecuado de protección para la salud de los consumidores, en el caso de inocuidad de los alimentos. Si hablamos de salud animal, sería para los animales o de sanidad vegetal para las plantas. Entonces la gestión de riesgo sería nuestra segunda etapa del análisis de riesgo que tendremos que implementar y que básicamente considera la aplicación de medidas de mitigación de riesgo con base a los resultados que obtuvimos de la evaluación de riesgos. Y en la gestión de riesgo ya decíamos que una primera fase, por así llamarle, vamos a identificar cuál es la apreciación del riesgo. ¿Es un riesgo aceptable o es un riesgo que tiene que ser rechazado? ¿Sí? Y que esto nos lo va a dar los resultados de la evaluación del riesgo. Y esta apreciación del riesgo la vamos a identificar en función de la determinación del nivel adecuado de protección. Es decir, en mi país, ¿sí?, y en mi área, ya sea de inocuidad, de salud animal, de sanidad vegetal, cuál es el nivel adecuado de protección, es decir, hasta dónde puedo llegar para aceptar un riesgo
independientemente que aplique medidas de mitigación, y dónde rebasa ese nivel adecuado para que yo lo rechace, ¿sí? Entonces la apreciación del riesgo estará en función de mi nivel adecuado de protección requerido para mi país. Y si el riesgo es aceptable, obviamente involucrará, lo más probable, algunas medidas de mitigación. Entonces, para esto tendremos que analizar cuál es la evaluación de opciones, es decir, qué medidas de mitigación voy a aplicar, ¿sí? Cuáles son las necesarias para que yo mantenga mi nivel adecuado de protección, ¿sí? Y sea un riesgo aceptable aún con medidas de mitigación. En la aplicación tengo que evaluar si son viables, ¿sí? Desde el punto de vista de mano de obra, de tecnología, de supervisión, ¿sí? De capacidad de aplicación y por lo tanto de evaluación. Para que yo pueda evaluar esta aplicación de las medidas instrumentadas, me den resultados palpables, es decir, las medidas de aplicación fueron adecuadas o están siendo insuficientes. Si es este último caso, tendré que reforzar el nivel adecuado de protección mediante la adecuación de las medidas de mitigación instrumentadas, quizás incorporando algunas otras o fortaleciéndolas en alguno de sus puntos básicos. Y la tercera etapa es la comunicación del riesgo, ¿sí? Esta etapa se refiere al intercambio interactivo que debe existir entre la información que se genera y la opinión del grupo que conforma el análisis de riesgo, ¿sí? O que va a desarrollar el análisis de riesgo, ¿sí? Con respecto a todos los factores que estén involucrados y cómo se perciben desde las diferentes áreas involucradas. Cuando digo áreas involucradas, estamos considerando pues la parte oficial, la parte de la industria o de los productores y también de los consumidores, ¿sí? Es decir, que vamos a ver este riesgo desde tres perspectivas. En términos generales, el análisis de riesgo siempre va a ser coordinado por el sector oficial, ¿sí? El sector oficial va a ser el responsable de la toma de decisiones. A final de cuentas, esta toma de decisiones estará sustentada, estará conciliada con los beneficiarios del riesgo. Es decir, ¿quién es el beneficiario del riesgo? Va a ser el importador, va a ser el productor, va a ser el procesador de alimentos, ¿sí? ¿Y quién es el receptor del riesgo? Pues va a ser el público consumidor, los productores, la misma industria, ¿sí? ¿Quién, en el caso de que algo salga mal, algo falle, pues obviamente serían los receptores del riesgo? Entonces, el riesgo identificado tiene que estar sujeto, soportado por estos tres pilares fundamentales, que es el sector oficial, el beneficiario del riesgo y el receptor del riesgo. Y que el sector oficial siempre va a ser el responsable de la toma de decisiones, por supuesto, desde un punto de vista técnico y científicamente documentado. Estos temas que estamos hablando, lo que es la evaluación de riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo, los vamos a ver con más detalle y ya con ciertas aplicaciones en materia de inocuidad de los alimentos. Sin embargo, vamos a entrar en cierta materia para ir involucrándonos con el análisis de riesgo en materia del desconocimiento que tenemos sobre la cuantificación de ciertos parámetros. Esta medida de este desconocimiento se le denomina incertidumbre. El análisis de riesgo involucra la incertidumbre, el manejo de la incertidumbre. En todos los análisis de riesgo es válido e incluso necesario manejar la incertidumbre, puesto que no siempre hay ciertos valores o parámetros establecidos, especialmente cuando hablamos de un análisis de riesgo de tipo cuantitativo, ¿sí? Entonces, la incertidumbre la definiríamos como la medida del desconocimiento en la cuantificación de ciertos parámetros que vamos a utilizar en nuestro análisis de riesgo. Es importante considerar que entonces, desde el punto de vista de incertidumbre,
no existen valores exactos para cada parámetro. Es decir, no podemos manejar un valor exacto y que no tenga modificación. Si por ejemplo ahorita decimos que la incidencia de salmonelosis causada en la población humana por Salmonella typhimurium o Salmonella enteritidis es del 5%, ¿sí? Estamos diciendo que eso fue un estudio que se hizo en una muestra o en una población o durante un brote o durante un muestreo, un análisis epidemiológico que nos dio ese valor. Pero sabemos que como es un proceso biológico, esto va cambiando constantemente. Por lo tanto, cuando hablamos de que no hay un valor exacto, podemos asumir que si bien el valor más probable de una incidencia de Salmonella o prevalencia de Salmonella typhimurium sea del 5%, va a tener un rango de variabilidad, ¿sí? Es decir, puede oscilar entre el 3 y el 7%, ¿sí? Con un valor más probable del 5%. Es decir, no hay un valor exacto. Y creo que un ejemplo más característico es las poblaciones, los censos, los inventarios. Hoy sabemos que hay valores establecidos por nuestros gobiernos sobre nuestras poblaciones, pero todos los días nacen niños y mueren personas, ¿sí? Entonces esto va modificándose, es un proceso dinámico, no hay valores exactos para cada parámetro. Por eso es que esta incertidumbre nos sirve para establecer estas distribuciones de probabilidad que veremos más adelante, y por lo tanto en estos valores, en estos análisis de riesgo, es necesario que nuestra estimación incorpore esa variabilidad y la incertidumbre. ¿Y esto cómo lo logramos? Mediante el uso de programas de simulación. Entonces, podemos decir que en un resultado, por ejemplo, de un análisis de riesgo cuantitativo, sabemos que no tenemos un solo valor, sino un rango de probabilidades. Es decir, aquí podemos ver que la probabilidad de ocurrencia de este factor nos da esta curva. Es decir, puede ocurrir desde aquí hasta acá. Esta gráfica nos identifica que la ocurrencia con un 90% de confianza va a presentarse en este margen. Es decir, en estas líneas, en esta parte de nuestra curva, aquí va a caer el 90%, pero si se fijan, no hay un valor exacto, ¿sí? Sino lo más probable es que ocurra con un 90% de confianza en esta parte de nuestra curva. Sin embargo, tenemos un 5% de probabilidad de que ocurra en esta parte de la curva u otro 5% en esta otra parte. Es decir, hay una variabilidad de ocurrencia, porque hay una incertidumbre, no existe un valor exacto. Y eso es muy importante que consideremos en nuestros análisis de riesgo, especialmente de tipo cuantitativo, ¿sí? Con esto vamos a finalizar esta primera presentación, que es una breve introducción al análisis de riesgo, lo que significa que nos vamos a meter en mayor medida al análisis de riesgo tanto cualitativo como cuantitativo, y ver otro tipo de manejos con diferentes software específicos para el análisis de riesgo en materia de inocuidad de los alimentos, ¿sí? Vamos a continuar con esa profundidad, pero esta sería entonces una breve introducción del análisis de riesgo en materia de inocuidad de los alimentos, y les agradezco mucho su atención.